Con la profesora Elsa Castillo, 0412-700-7606, ya por acá comentarios de varias personas a través de WhatsApp, desde La Guaira, Guárico, Anzoátegui, La Victoria, Falcón, del estado Monagas. Gracias a todos los que están interactuando. Más adelante vamos a leer eso. Bien, decíamos que antes de irnos a la pausa que este aumento, por supuesto, no cumple con las expectativas que tenía el gremio de cara a lo que podría ser ese anuncio del 1 de mayo. Lo que estamos viendo es una bonificación del ingreso, algo que ya algunos hablaban podía ser una alternativa ante la realidad del tema salarial en Venezuela. Esto que estamos viendo no significa que esos 70 dólares que está anunciando el Ejecutivo van a vacaciones, a utilidades, a prestaciones, a pasivos laborales. Nada de eso influye, nada de eso va después a las cotizaciones del Seguro Social. Esto también como lo están viendo desde el gremio, que es una parte importante, porque al final el salario no es solo lo que cobras al momento, es lo que estás sembrando a futuro, ¿no? Y por eso la gente de la administración pública se dedica a la lucha. Ciertamente. El gremio de educación que está viviendo una hora cero no declarada, porque lamentablemente las federaciones del magisterio no van a tomar la decisión. Ya ellos lo dijeron, no la van a tomar. Pero este conflicto de los educadores... Ellos avanzan con un pliego. Pero es el primer documento que se introduce ante el Ministerio del Trabajo, ante la Inspectoría, para discutir un contrato y que generalmente los trabajadores le denominan proyecto de contrato, es lo que la Inspectoría denomina pliego de peticiones, con carácter conciliatorio, porque evidentemente no puedes comenzar con tu patrono en un conflicto. Tú comienzas de manera civilizada, esto es lo que nosotros aspiramos, y el inspector tiene la obligación de notificar a tu patrono, sentarse con tu patrono, transcurren 15 días para esa notificación, luego se supone que en los 3 meses siguientes ese contrato debe estar concluido. El contrato de los educadores fue introducido, según mi cuenta, el 21 de noviembre del año 21. Según las cuentas de algunos dirigentes, fue el 21 de diciembre del año 21. Un mes más, un mes menos no hace la diferencia. Claro, igual estamos hablando de mucho tiempo. Claro, estamos hablando de 16 meses o de 17 meses. Eso debió pasar después de esos 3 meses a pliego conflictivo, para lo cual no es cierto lo que dice el señor Orlando Pérez, que todos tienen que estar de acuerdo y que además no pueden hacerlo porque ellos tienen mora electoral. La mora electoral no afecta, porque es una decisión de las bases y porque hasta tanto no existan un proceso electoral en cada una de las federaciones, las directivas que están continúan haciendo el trabajo, deberían continuar. Lo que pasa es que, claro, en tanto tiempo que no hacen elecciones, hay federaciones, y esto lo voy a decir porque esto el Ministerio de Educación lo sabe, la Inspectoría del Trabajo lo sabe, el patrono gobierno lo sabe. Quienes no lo saben son las bases del magisterio y son las que debieron enterarse primero. La mayoría de las federaciones no alcanza el quórum reglamentario para tomar decisiones. Hay federaciones que teniendo una directiva de 15 miembros, solamente están activos 5. Otras tienen 7, otras tienen 3, otras tienen 1 y algunos no tienen ninguna. De las 17 que hay, de las 17. De la sí, mayoría. Señor. A ver, entonces aparece la firma de 17 y una redacción que todos sabemos de quién es. De una persona que no debía fungir como presidente de un sindicato, porque cuando tú pasas a ser miembro de la directiva, miembro de un órgano del Estado,
y en este caso de la Asamblea Nacional, no puedes representar al mismo tiempo, al tiempo que eres diputado, Claro. no puedes representar a los trabajadores, y mucho menos a los trabajadores del Estado. Eso es algo así como... Pero es un conflicto de intereses, ¿no? Hay un conflicto de intereses, exactamente. Demandas a una persona y cuando llegas al tribunal, el juez es el padre de la persona demandada. Él le pregunta al juez, señor, ¿usted se inhibe o yo lo recuso? ¿Cómo hacemos? En este caso, ¿qué debe hacer un dirigente sindical que no tiene prohibida, por supuesto, su participación política cuando alcanza un cargo de esto? Debe retirarse. Y el que le sigue en la directiva asume por encargaduría esa presidencia. Pero a lo mejor no existe, según esta realidad que No, en ese caso sí existe, porque yo conozco a varios. Esto, pero sin embargo... Tuvo la decencia de hacerlo Piñate, porque Piñate sí era el presidente de Sinafún. Y una vez que pasó a cargo del Estado, él dejó a Sinafún y el que siguió en la cola, que resulta que tampoco ha hecho proceso electoral, y entonces habla en nombre de los obreros, de los administrativos, habla de Raimundo y todo el mundo, habla en nombre del gobierno, habla en nombre de los trabajadores, y tú, Dios mío, esto es un teatro del absurdo, que alguien le ponga un espejo al frente a este señor, para que él pueda discutir consigo mismo. ¿Qué le pasa? Eso es lo mínimo que se puede llamar es fraude. Pero esto deja esta realidad, entonces deja a los profesores, a la base, a la deriva. Es decir, ustedes mismos tienen que organizarse porque no hay una federación, no hay un gremio que les dé dirección al reclamo. Lo hablamos al regreso de la revisión de los comentarios, vamos a leer también participación de la audiencia. 0412-700-7606 es nuestro WhatsApp, gracias a todos los que ya están interactuando. Comenzamos con el Estado Zulia, en Maracaibo nos escribe Rafael Rivas, saludos, un país no crece con políticos caros y maestros baratos, la educación es el tesoro más grande que tiene una nación, todos unidos por un sueldo justo para los maestros. Saludos, Rafael Rivas, que nos escribe por acá. También, bueno, es más un comentario que una pregunta para nuestra invitada. David Bielma nos escribe también desde Santa Cruz, en el estado de Aragua. Un gran saludo a la profesora Elsa Castillo. Una pregunta, ¿qué es lo que ha fallado para lograr una coordinación efectiva para ir definitivamente a un paro nacional sin retorno? Porque lo de ayer fue una burla descarada para la masa trabajadora. Ahora, ¿lo respondemos de una vez? Claro, de una vez. Respuestas cortas Muy para bien. Darle más participación a la gente. Voy a empezar por la última. Lo que hace falta es la decisión de las bases, porque en el año 1969 el magisterio venezolano no tenía derecho a contratación colectiva, no tenía derecho a huelga y no tenía derecho a sindicación. Sí podía agremiarse. Entonces, pero la asociación que constituyes como gremio no es para nada sindicato y no discute contrato. Entonces existía para ese momento la Federación Venezolana de Maestros como gremio, el Colegio de Profesores como gremio, el Colegio de Peritos en Educación como gremio, y estaba recién fundada el Colegio de Licenciados en Educación Caracas Miranda, como gremio también. Y los lograron organizar hombres de talla y de fuelle como Luis Beltrán Prieto Figueroa, por favor, son palabras mayores. Organizaron al magisterio y se hizo una huelga, la cual era ilegal, porque en ese momento los educadores estábamos calificados como servidores públicos y no teníamos derecho a huelga. Entonces era ilegal. Y aún siendo ilegal, el magisterio se paró. Y cuando Caldera, que era el presidente del momento, que estaba como caccioso, y tenía razón de estarlo porque estaba en los últimos momentos de la guerrilla, amenazó con tomar todas las escuelas con la guardia. Los educadores decidieron tomar las escuelas y se fueron con su muda de ropa, y los familiares le llevaban todos los días comida y bueno, cocinaban dentro de la escuela o le llevaban la comida, y se sostuvo una huelga
que duró 14 días. Y esa huelga obtuvo una mejora salarial sustanciosa para los docentes, incluso para el personal administrativo. Pero hoy tenemos un Estado que frente a esa huelga dice que los profesores son materialistas. Tienen que dejar a un lado el materialismo. Materialista el que tiene un Rolex. O sea, primero Maduro que se quite sus Rolex para que luego me diga a mí que soy materialista por pedir mi salario. Materialista la ministra de Educación que estaba en Nueva York más contenta que muchachito comiendo moco porque estaba en la tierra de Mickey Mouse y que se fue de shopping. Esa sí es materialista, porque resulta que estos socialistas que son socios listos, muy listos los socios, salen del país y aquellos van a gastarse el dinero en perfectos restaurantes. Ah, pero los materialistas son los docentes. Ay, qué lindo, qué maravilla. Vamos a seguir revisando la participación. Respuestas más cortas para la gente. La gente nos va a linchar hoy, ¿vale? No vamos a leer casi los comentarios de nuestra audiencia. Elvis Pérez, saluda al profesor Elvis, que siempre nos escribe desde Barrancas del Orinoco. Buenas tardes, una pregunta. ¿Cuáles son las próximas acciones que vamos a tomar los docentes en los próximos días? Respuesta corta. Huelga nacional, declarada por las bases. Jefferson Hernández nos escribe desde Perú. Saludos, Carlos, desde Lima. Quisiera saber qué haría la profesora Elsa Castilla en un hipotético caso de que sean cumplidas sus peticiones salariales, es decir, que el gobierno le dé el salario que ella pide. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Se resuelve el problema? Si dan el salario que los docentes están pidiendo, pues hay que ir tranquilamente a trabajar, pues. Y declararíamos que se ha logrado en este conflicto los objetivos. Que claro, no es solamente el salario, no es solamente el salario. Este conflicto además incluye la calidad de la educación. Y no es político. Y eso no es político. Pero ayer había políticos en la convocatoria. Es imposible impedirle a un ciudadano venezolano que participe. Lo que yo sí le pedí, y lo hice a través de la radio, es que por favor lo hicieran sin llevar los símbolos de su partido. O sea, que lo hicieran como ciudadanos. Henry Guzmán nos escribe desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico. Saludos, creo que ya ha dado el paso para pedir el paro del magisterio hasta que se logre un contrato colectivo, luego de las humillaciones de ayer que se recibió por parte de Maduro. Es así, porque ciertamente en el año 2018, con ocasión del cambio del cono monetario, no se le aplicó a los docentes la cláusula 6, que era lo que iba a mantener nuestro salario acorde. Pero no lo aplicaron y se fue a una tabla arbitraria y eso trajo como consecuencia, además que el ministro del Trabajo para aquel entonces, Eduardo Piñate, realizó un memorándum 2792 donde permisa a los patronos públicos y privados a desaplicar cláusulas que según el patrono le incidan de manera negativa en su economía. Con este memorándum, que es un instrumento de carácter administrativo, y me voy a permitir una explicación breve, y los abogados me disculpan si les atropello la explicación, porque esta es una explicación que debía darle un abogado y no una profesora. Existe lo que llamamos la pirámide de Kelsen, que es la jerarquía de la ley. Arriba en la pirámide está la Constitución, por arriba instrumentos supraconstitucionales, que en Venezuela son constitucionales porque están reconocidos dentro de la propia Constitución. Ok, luego siguen las leyes orgánicas, luego las leyes simples y los códigos, y luego están los instrumentos sublegales, que son los reglamentos, y luego están los instrumentos administrativos, que están en el
piso de la pirámide. Lo que esté, o sea, en esa pirámide se debe respetar lo que está en la Constitución, jerarquía de la norma. La jerarquía de la norma. Lo que está en la pirámide, nada debe perturbar e ir en contra de lo que está aquí arriba. Pues ese memorándum de Piñate está en la base. ¿Qué hicieron? Pues tomaron la pirámide y la invirtieron. Y entonces el memorándum quedó acá arriba, aplicado para todo el mundo, y de ese memorándum es que deriva el instructivo de la UNAPRE. Lo que se llama que no es un instructivo que lo vas a encontrar porque como un decreto, como una norma, no. Porque, ¿qué pasó? Que una vez que le llega a la UNAPRE ese memorándum, la UNAPRE lo que hace es emitir, como la contratación es diferente para cada sector, darle unas normas a los de la universidad, unas normas para los obreros, unas normas. Todo ese compendio es lo que es el instructivo UNAPRE, que luego el Tribunal Supremo dijo que no existía, pero que ellos sí saben de dónde sale y que ellos sí debieron decidir en razón de en favor de los trabajadores, porque Venezuela, según la Constitución, es una república de derecho y de justicia. O sea, no puede ser que tú simplemente digas, no existe el instructivo NAPRE. No, pero hay un descuento que le hacen a todo el mundo. Claro, como consecuencia de ese como consecuencia de ello, y que siguen pendientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por a ti. esta tarde. Y Maduro, rectifica. Mañana apareces con otro decreto, con uno decente, el que el país esperaba. Porque si no, los docentes lastimosamente vamos a tener que ir a huelga. Muchas gracias. Elsa Castillo con nosotros, dirigente del Magisterio Venezolano. Hacemos una pausa y vamos a conocer la posición de los jubilados y pensionados con Edgar Silva, que está al regreso con nosotros vía Zoom. @encontexto episodio @Carlos Penal.